Aló, no me contestan. ¿Qué pasó? A ver acá. Se le escucha un poco entrecortado, A ver, doctora. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Un poco entrecortado. Un poco entrecortado. Ya, esas hasta que se estabilice el internet seguramente con mi celular. A ver, ¿ahora va mejor? Sí, doctora. Y ya sabes lo que está compartiendo. Bueno, ya. Entonces, la clase de hoy me ha tocado tocar varios puntos en relación a los movimientos anormales involuntarios, a las convulsiones, trastornos de la visión y la semiología del dolor. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos tratando la semiología, no la clínica ni la patología. Entonces, son las formas que tenemos para evaluar a los pacientes, es decir, conocer los síntomas y los signos que se presentan, ¿ya? Bien, entonces, en relación a los trastornos del movimiento, no podemos nunca empezar, al menos en las áreas quirúrgicas, no se puede empezar a conocer una semiología, unos síntomas, una patología, una clínica, sin que no recordemos la anatomía. Entonces, en la anatomía tenemos que, a ver, vamos a poner el puntero láser que me enseñaron ustedes mismos. Aquí va, ya. Es conocer, recordar lo que son los ganglios de la base. Y los trastornos del movimiento tienen que ver con alteraciones en los ganglios de la base. ¿Y cuáles son estos trastornos? ¿Cuáles son estos ganglios de la base? Los ganglios de la base son el núcleo caudado. El núcleo caudado es el tálamo, es el globo pálido con su porción externa y su porción interna. Además se unen el hipotálamo, el núcleo subtalámico de Luis, que juega un papel muy importante actualmente en las alteraciones de los movimientos, la sustancia negra que se encuentra a nivel del mesencéfalo, ya en el tronco encefálico. Entre todos ellos se establecen conexiones importantes aferentes y eferentes que permiten modular la respuesta o modular el movimiento generado por la corteza cerebral, ¿no? Esta es una ampliación de cómo son los núcleos de la base en un corte, sagital, ¿ya? Tenemos el núcleo caudado, que es una forma en C, tenemos el tálamo, tenemos el globo pálido con su parte interna, con su parte externa, tenemos el núcleo subtalámico y tenemos la sustancia negra ya en el mesencéfalo, ¿no? Entonces, esto tienen que recordarse estas imágenes para cuando podamos ver imágenes en tomografía y en resonancia que se parecen mucho a los cortes anatómicos. Muy bien, entonces los trastornos del movimiento pueden dividirse en trastornos hipocinéticos y trastornos hipercinéticos. En los trastornos hipocinéticos también se le denominan trastornos hipocinéticos hipertónicos. Y allí tenemos la enfermedad de Parkinson y algunos parkinsonismos secundarios. En los movimientos hipercinéticos, que también se le llaman hipotónicos, tenemos el temblor, los tics, la corea, el varismo, la tetosis, las mioclonías, las distonías y el síndrome de piernas inquietas, ¿ya? Entonces, algunos de ellos los vamos a revisar, no todos. Entonces, tenemos que en los trastornos hipocinéticos hay algunos síntomas y signos que son cardinales. ¿Cuáles son estos signos y síntomas cardinales? Son el temblor, es básico, indispensable que esté el temblor. Un rato me voy a sacar la máscara para que ustedes puedan escucharme mejor. Ya, entonces es el temblor. Vamos a ver después las características del temblor. El temblor tiene que ser rítmico, una contracción y relajación de los músculos agonistas y antagonistas, depende de la forma y de la frecuencia del temblor para que nosotros podamos aseverar que es un parkinsonismo o que se parece a un Parkinson o puede ser otras patologías.
¿ya? De hecho, en temblor hay otros, o también se considera como signo y como síntoma aislado, no en relación al Parkinson. Bueno, y cuando hablamos de Parkinson, tiene que estar asociada esta bradicinesia o esta lentitud en los movimientos. O en algunas oportunidades, cuando va avanzando la enfermedad, se convierte o pasa por la hipocinesia, llegando a la acinesia, una falta de movimiento completo. También se presenta la rigidez. Es como si fuera un palito, un tronquito parado, que si nosotros lo empujamos se cae para un lado o para otro lado, porque ha perdido esta elasticidad que normalmente y tono que normalmente tienen los músculos, ¿no? Eso lleva a que presenten una inestabilidad postural, es decir, los pacientes empiezan a no tener equilibrio, porque si nosotros cuando caminamos alguien nos empuja, entonces hacemos movimientos de coordinación que nos permitan no caernos, ¿no? En cambio, en los pacientes que tienen estos síntomas y signos parecidos al Parkinson o que son como una enfermedad de Parkinson, entonces los pacientes pierden esta inestabilidad postural, ¿ya? Entonces, además, existen otros síntomas y signos asociados como son la hipomimia, es decir, la cara es como si fuera una cera, no hay aquellos rasgos de alegría, de tristeza, no, la cara se convierte, le llaman la cara de cera, ¿no? Porque pierden los movimientos mímicos de la cara. Por lo tanto, también, así como hay rigidez en las extremidades, también hay alteración en los movimientos oculares y disminuye el parpadeo. La boca siempre está entreabierta y como que si la lengua presentara un crecimiento, una macroglosia. No es una macroglosia total, sino es una macroglosia que es en relación a la dificultad que tienen para cerrar la boca los pacientes y entonces no es una macroglosia verdadera, ¿no? Y entonces empiezan a presentar cialorrea. Así los músculos, todos los músculos que intervienen en los movimientos y en la generación de generación de la voz, generación del parpadeo, generación de los movimientos de las articulaciones, todo se ve disminuido por esta hipocinesia o bradicinesia que tienen los pacientes y entonces hasta los músculos que intervienen en la fonación se ven alterados y entonces hay hipofonía. Consecuentemente, cuando ingieren los alimentos, los pacientes no pueden tragar los alimentos adecuadamente, lo que se conoce como fagia. Además, la visión tiene que ser como vamos a ver posteriormente, una coordinación de todos los músculos y como hay alteración en sus movimientos, se producen visión borrosa. Hay alteración de los reflejos vestíbulo-cocleares y en la convergencia, por esto mismo de que los músculos se ven alterados en sus movimientos, ¿no? Cuando van a escribir los pacientes no tienen pues una forma, no les permite el temblor y la bradicinesia no le permiten un adecuado dibujo de las letras porque se traduce como una micrografía. Además hay trastornos en la constitución, en las curvaturas fisiológicas de la columna que se traducen en una cifosis. Es como que estarían dobladitos con una jorobita, ¿no? Asimismo, los trastornos derivados de las alteraciones en los neurotransmisores los llevan a deterioro cognitivo, posteriormente apatía, depresión y finalmente terminan en algún grado de demencia, ¿no? Hay alucinaciones, a veces psicosis, no pueden dormir adecuadamente, que se traduce como el insomnio, ¿no? Ya hemos hablado de que hay trastornos en el habla y en la deglución y también hay trastornos autonómicos. Sabemos que a nivel de los músculos, tanto de la región torácica, de la región abdominal, hay fibras
hay fibras lisas. Estas fibras lisas no escapan a las alteraciones musculares que presentan en el Parkinson, ¿no? Y entonces los pacientes tienden al estreñimiento, a la hipotensión ortostática, a las alteraciones sensoriales, a los trastornos urinarios que se traducen como una retención urinaria o más bien en una incontinencia urinaria, ¿no? Muy bien. Entonces, acá tenemos una ejemplificación de cómo caminan los pacientes, de pasitos cortos, con temblor. El temblor generalmente empieza en una manito y después se va girando como las agujas del reloj, moviendo un pie, el otro pie. Miren ustedes, ese paciente no puede dar la vuelta, no tiene dificultad para dar la vuelta, porque tiene trastornos en la postura, ¿no? Trastornos en la postura. Ahí está dobladito, expresando la cifosis. Entonces no puede empezar, es como si tuviera clavado los pies, no puede empezar y cuando empieza como una carrera a caminar en pasitos cortos y no hay ese balanceo normal entre los brazos y las piernas, porque el paciente ha perdido esa capacidad, ¿no? de balanceo, de movimientos, tiene cierto grado de apraxia para la marcha, como comentamos en las prácticas con los alumnos que me tocan en las prácticas, ¿no? Otros movimientos, otros trastornos de movimiento son los tics. Y los tics realmente son la patología frecuente en los niños. Casi 99% de los tics se presentan antes de los 15 años. Y la edad de inicio más frecuente en promedio es entre los 5 y los 10 años. Es más frecuente en los varoncitos y muchas veces constituye un problema emocional, social, pues los chicos no quieren ir al colegio, no quieren relacionarse con el medio porque tienen esta patología. Son movimientos involuntarios y que no pueden frenarse por la voluntad, lógicamente, ¿no? Y entonces, esto hace que ellos se retraigan, ¿no? No pueden controlarse y aumentan cuando los pacientes se ponen más nerviosos. Y si van a una reunión, están con los amigos y los amigos se dan cuenta de que está haciendo alguna mueca, entonces eso crea más ansiedad y esta ansiedad despierta mucho más el tic, convirtiéndose en un círculo vicioso. Entonces, pueden ser, según su clasificación, pueden ser que duren en poco tiempo y se llaman transitorios, o que presenten mucho más tiempo y se llaman crónicos, más de 3 meses. Hay un síndrome especial que se llama el síndrome de Gilles de la Tourette, que es una forma patológica especial de TIC que la vamos a ver posteriormente. Los TIC pueden ser también motores o pueden ser complejos, motores simples, es decir, una parte de nuestra cara se mueve, unos pequeños músculos se mueven, a veces imperceptibles, y en otras oportunidades se acompaña a este movimiento de los músculos, se acompañan también movimientos involuntarios de algunos músculos de la fonación o algunos músculos de los miembros, y entonces lo que hacen que los tics sean motores complejos, ¿no? Entonces, les hablaba de este síndrome, que es importante que lo recuerden, que seguramente lo tomarán en la patología neurológica pediátrica. Son TIC motores múltiples, como pueden ver ahí en la figura. Algunos son fónicos, es decir, hacen sonidos o gritos, o por momentos murmuraciones, algunas veces hasta palabras soeces pueden presentar. Y esto ocurre en forma patológica muchas veces al día, casi todos los días, y para considerarse como un síndrome de Gilles de la Tourette, tiene que ser superiores a 1 año, ¿no? El trastorno causa mucho malestar al paciente y tiene afectación social importante, y generalmente empieza como todo TIC antes de los 18 años.
Realmente es muy difícil encontrar un fármaco que pueda aliviar la presencia de estos tics. Incluso se ha recurrido a fármacos hipnóticos y sedantes importantes, pero que deterioran la calidad de la vida del paciente, ¿no? Por este mismo problema que tienen los pacientes, pueden asociarse a algunos trastornos de la conducta, especialmente a síntomas obsesivo-compulsivos, ¿no? Bien, otro de los síntomas aislados que no forman parte del Parkinson son el temblor. Y en el temblor tenemos que tener en cuenta, como ya habíamos dicho, que es una contracción y relajación de los músculos agonistas y antagonistas y que existe la principal característica en ellos que sean rítmicos, ¿no? Que sean rítmicos, ya sean que sean los diferentes tipos de temblor. Por ejemplo, tenemos en el Parkinson esta forma de temblor, es como hacer moneditas, y es un ritmo de 4 a 8 Hz, como lo vamos a ver posteriormente. También hay un temblor que se denomina postural. Ese temblor mejora con el movimiento, cuando va a moverse. Es decir, por ejemplo, en el hipertiroidismo, nosotros le hacemos estirar las manos y el paciente va a tener un temblor muy fino de más o menos unos 10 Hz, un poco más de frecuencia, pero si nosotros le dejamos hacer las cosas, le va a pasar, ¿no? Y hay otro movimiento que se llama, otro temblor que se llama de acción. En este temblor de acción vamos a encontrar de que los pacientes van a agarrar un objeto, como en el caso de la figura, van a agarrar un vaso y ahí es donde se presenta el temblor. Si quieren tomarlo es bien difícil y esto se presenta porque cuando van a acercarse a la boca es cuando más temblor hacen porque son temblores de acción. Y entonces esto se ve más frecuentemente en problemas cerebelosos, ¿no? Ahí tienen una clasificación de más o menos cómo son los temblores, ¿no? Y la frecuencia. Es importante que se aprendan la frecuencia porque en algunas oportunidades a lo largo de su carrera les van a preguntar. Y el temblor del Parkinson es un temblor que se presenta con una frecuencia de 3 a 6 Hz por segundo, o se presenta por minuto, o se presenta de 4 a 12. ¿Cuál es la verdadera? Ya saben ustedes que el temblor de reposo es aquel que caracteriza las enfermedades de Parkinson o parkinsonismos y tienen una frecuencia media de 3 a 6 Hz por minuto y es baja, ¿no? Son movimientos groseros, un poco amplios, visibles, ¿no? Entonces, es como que tienden a ordenar, ¿no? Las monedas, como dicen, ¿no? Y cuando hacen un movimiento tienden a disminuir en su presentación. ¿Cómo está en la enfermedad de Parkinson? Es un ejemplo. Temblores de acción. El temblor postural es un poco más fino y más rápido, como les mencioné. Se presenta de 4 a 12 Hz, tienen una amplitud baja, o sea, son finitos los temblores y en este caso hay algunas alteraciones, algunas enfermedades metabólicas, por ejemplo, en el hipertiroidismo, ¿no? Y también es un temblor fisiológico, hay personas que normalmente tienen temblor en las manitos, ¿no? Luego, un temblor simple. También tiene una frecuencia media de 3 a 10 Hz por segundo. Casi todos estos temblores de acción son un poco se notan un poquito más, son más finos, pero son de frecuencia más alta, ¿no? No cambia con los movimientos dirigidos y son movimientos en las extremidades, ¿no? El temblor de intención, ¿no? Es el que les había mencionado, que uno va a agarrar un objeto o va a llevarse un vaso de agua a la boca y no puede hacerlo. Tienen una frecuencia baja, menos de 5 Hz, aumentan con los movimientos dirigidos y se presentan fundamentalmente en las lesiones cerebelosas. Después hay un temblor profesional, temblor isométrico, que se presenta generalmente cuando uno va a escribir, cuando uno va a señalar algún objeto, entonces se puede presentar algún temblor, especialmente cuando los músculos están en semicontracción, ¿no? En semicontracción, especialmente en los miembros superiores. Bien, otro tipo de movimientos son los movimientos hipercinéticos. ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, doctora.
Muy bien, gracias. Entonces, son los movimientos hipercinéticos hipotónicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Ha habido una alteración. No puedo ni corregirlo. En la Corea. La Corea se caracteriza por movimientos involuntarios que son repetitivos, breves, irregulares y hasta cierto punto poco rápidos, ¿no? Le llamaban antes la enfermedad del baile porque miren cómo mueven sus piernitas, mueven sus bracitos, se hacen contorsiones de todos los músculos de los miembros, ¿no es cierto? Esta es la atetosis, ¿no? No sé en qué idioma se ha puesto acá. La atetosis es un flujo continuo de los movimientos involuntarios que parecen movimientos de contorsión, tanto las manos y los pies. Esta figura corresponde al balismo, y el balismo es como una corea, pero por lo general son movimientos espásticos involuntarios y son como lanzar una bala, de ahí viene su término, ¿no? Balismo, son movimientos groseros, rápidos, y si ustedes están examinando al paciente y no se dan cuenta que tiene esto, les puede caer muy bien un movimiento de manos o de pies porque son movimientos amplios e intensos, ¿no? Algunas veces se combinan con la corea y se denominan coreoatetósicos o balísticos los movimientos, ¿no? Entonces, como vamos a ver aquí, se van a fijar en esta señora que hace movimientos coreiformes, y este señor que está acá. Estas son sus familias que están que sus familiares que están en una reunión expresando cómo presentan este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, acá esta imagen es de balismo, es para explicar las lesiones que se presentan en los ganglios basales, como por ejemplo pueden ver acá ustedes, justo donde es el núcleo de Luis, ha habido un foquito de hemorragia. Y el paciente, lógicamente, presentaba movimientos grandes, amplios, ¿no? En el hemicuerpo derecho. Entonces, puede haber un hemibalismo o puede ser un balismo lateral, ¿no? Entonces, esta imagen no corresponde a este videíto que van a ver, ¿ya? Este sí es el balismo, miren acá. Son movimientos que empiezan a presentar de forma brusca, involuntaria. Quiere doblarla y es difícil para él y hace movimientos. Miren ustedes ahí, movimientos groseros, de todito. Se trata de disimular, el paciente trata de agarrarse, y son movimientos amplios, de patadas, de ¿no? Aquí están, miren, fíjense en esta señora y este caballero. En los movimientos que presentan, ¿no? En la carita, en los ojos, en las manos. Tratan de disimular ellos, pero se notan los movimientos que presentan, ¿no? Entonces, existen dos representantes importantes de la corea o coreoatetosis, que son la corea de Sydenham, que es una corea reversible que se presentaba frecuentemente en las enfermedades por fiebre reumática, y generalmente se asociaba a niños, se presentaba en una forma aguda
y se correlaciona con infecciones con estreptococos del tipo A, que ocurre un fenómeno inmunológico. El cuerpo reconoce o mal reconoce algunos de los componentes del estreptococo, y entonces hace una reacción inmune a estos componentes del estreptococo, y en consecuencia atacan al propio organismo, y en este caso a los ganglios de la base, y el paciente presenta movimientos por ahí. Y es como que la chica se trata de agarrar porque no permiten hacer por de tos. Entonces es como si tuviera que controlar sus movimientos. Esto no es posible controlar. Muy bien, entonces, y el otro representante es la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad degenerativa que afecta fundamentalmente el núcleo caudado. Acá ven un sangradito en la cabeza del núcleo caudado. Por eso les dije, vieron la primera diapositiva, que no se olviden de las estructuras, porque aquí se encuentran los ganglios de la base. Acá está el núcleo, acá está el tálamo, acá está la sustancia negra, acá está el núcleo de Lewis. Y entonces nosotros haciendo un estudio de resonancia, un estudio de tomografía, podemos determinar si hay alteraciones en esas estructuras, y podemos decir, ¿es una corea secundaria o es una corea primaria? ¿O es una coreatetosis primaria o secundaria? Secundaria cuando se asocia a problemas de tumores, infartos, hemorragias en los ganglios de la base. Y primaria cuando no se encuentra nada y su principal patología es la alteración de neurotransmisores, ¿no? Entonces, la edad más común de aparición de la enfermedad de Huntington es a los 40 años, pero el paciente ya trae dentro de su carga genética alteraciones que le van a ir a desarrollar, fundamentalmente en los hombres, esta enfermedad, ¿no? Y los síntomas son como la corea y la tetosis que hemos visto en la enfermedad de Sydenham, y pero se caracterizan porque van a llevar consigo además trastornos de la esfera de la memoria y del conocimiento y del entendimiento, y van a llegar a tener trastornos primero deterioro cognitivo, van a llegar a una demencia, ¿no? Entonces ahí está nuevamente el video para que ustedes vean. No son sus movimientos. Vean, aún está consciente que tiene la enfermedad de Huntington. Aún esto de demencia no es muy importante, ¿no? Y este también, ¿no? Miren ustedes. Es una enfermedad hereditaria, familiar, que se hace más presente en los hombres, ¿no? Felizmente no tienen, estos pacientes aún no tienen una alteración conductual importante, ¿no? Bueno, otro tipo de movimientos anormales son las mioclonías, ¿no? Y estos movimientos se caracterizan por ser también involuntarios, bruscos, breves y causados por la contracción de algunos músculos, ¿no? Pueden ser pequeños grupos musculares, grandes grupos musculares, y cuando son grandes grupos musculares se asocia a la distonía, que así se le llama, ¿no? Entonces, puede ser por contracción muscular o puede ser por falta
ya no, o sea, no, esa parte de la cara no se mueve, entonces por eso se le llaman mioclonus positivos o mioclonus negativos, ¿no? Entonces es una disfunción del sistema nervioso que puede ser central o que puede ser periférico, ¿no? Algunas veces desaparecen en forma rápida, espontánea, y algunas otras oportunidades no solamente son trastornos motores, también son trastornos de tipo sensitivo, ¿no? Entonces pueden ser focalizados cuando es solamente una parte de la cara, los párpados o los labios, o pueden ser generalizados, en este caso, constituyen lo que se le llama las distonías, ¿no? Y pueden estar asociados a enfermedades neurodegenerativas o simplemente a trastornos de lesiones de nervios periféricos, como bueno, otro tipo de movimientos son las convulsiones, ¿no? Y cuando hablamos de convulsiones, tenemos que saber que es una alteración eléctrica repentina y que se inicia en algún foco y que se generaliza a toda la corteza cerebral, ¿no? Y entonces no se controla, no es voluntaria, también constituye dentro de los movimientos involuntarios, y estos trastornos pueden conllevar a trastornos del comportamiento, de los sentimientos, el nivel de la conciencia. Muchas veces se pierde el nivel de la conciencia y esto a veces nos permite clasificarlos en complejos o simples. Cuando son simples, son simplemente movimientos involuntarios de alguna parte de nuestro cuerpo o de todo el cuerpo, pero sin pérdida de conocimiento. Pero cuando interviene la pérdida de conciencia, entonces ya se dice que la convulsión es compleja, ¿no? Entonces, cuando estos movimientos involuntarios denominados convulsiones, que pueden tener una fase tónica, es decir, se estiran nada más, como en este caso, o pueden tener una fase clónica, o a veces tienen primero una fase tónica y después una fase clónica, o a veces no, a veces simplemente se quedan como sentaditos mirando, como que fuera del lugar donde se encuentran, ¿no? Y eso se llama crisis de ausencia. Entonces, puede presentarse de diferente manera las convulsiones. Cuando se presentan en forma repetitiva, recién se considera que puede ser epilepsia, y si hay epilepsia puede obedecer a causas orgánicas o a causas no orgánicas, ¿no? Entonces, antes se decía que existía una epilepsia criptogenética, y nada más era criptogenética para ocultar la ignorancia de los investigadores y de los médicos y de todos nosotros, con que no se conoce la causa, ¿no? Entonces, sin embargo, actualmente con los estudios de alta resolución, como son la resonancia fundamentalmente, y la tomografía por emisión de positrones y la emisión de fotón único, ya se puede determinar, o se ha podido determinar, que todas estas epilepsias denominadas criptogenéticas tienen una causa en una esclerosis del hipocampo. Por eso se les llama epilepsias hipocampales, ¿no? Aquellas que nosotros decíamos que eran epilepsias criptogenéticas, es decir, que no tenían una causa, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de convulsiones y su clínica va a ser dependiendo de si es o no es estimulado o toda la corteza cerebral. Como bien decíamos con los chicos que llevan conmigo las prácticas, depende del lugar donde se produzca la estimulación o la lesión, para que allí se produzca el inicio o se exprese en un déficit o en una irritación.
Por ejemplo, si la irritación se encuentra en la zona motora, pues empezarán las convulsiones en los miembros superiores o inferiores de acuerdo al lugar donde se estimule. Si la estimulación ocurre a nivel occipital, entonces empezará con fotopsias o ya sean positivas o negativas. Si empieza a nivel de la región parietal, empezará con áreas con lesiones sensitivas o con síntomas sensitivos. Si se localiza a nivel de la ínsula, empezarán con problemas de la esfera gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, autonómicos, por ejemplo, el paciente puede presentar dolor de estómago, puede presentar náuseas, vómitos, y posteriormente se presenta o se generaliza con un movimiento tónico clónico, pero puede no generalizarse, y muchas veces quizá ese tipo de dolor abdominal que uno no sabe a qué es y que se presenta y luego se va y que se presenta en forma paroxística, quizás sea una epilepsia de tipo autonómica, ¿no? Una epilepsia compleja. Entonces, hay que tener en cuenta que no toda convulsión termina siendo una epilepsia, ¿no? Hay muchas causas. Las causas las van a estudiar en la clínica. En esta clase solamente tenemos que repasar lo que es la semiología. Entonces, decíamos que son alteraciones focales, que pueden ser simples o que pueden tener alteraciones de la conciencia. Entonces, pueden ser motoras, sensitivas, autonómicas, psiquiátricas, ¿no? O pueden ser generalizadas, como presentar movimientos tónico-clónicos generalizados, con pérdida de conciencia, incontinencia de esfínteres, relajación de los mismos, puede haber taquicardia y generalmente se asocian a un fenómeno postictal. ¿Qué pasa en este fenómeno postictal? Se va a recuperar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y el paciente no va a recordar el evento y sí va a tener como un agotamiento, ¿no? Porque ha sido una excitación, superexcitación de la corteza cerebral, y entonces van a tener cansancio y van a tender a dormir, ¿no? En algunas oportunidades presentan un fenómeno de irritabilidad devenido de la crisis. Eso es en la parte posterior. En algunas oportunidades se presentan hemiparesias por falta de flujo sanguíneo en la zona motora, y eso se conoce como, y que se recupera en menos de 24 horas, eso se conoce como parálisis de TOD. Entonces, cuando ustedes escuchen que un paciente ha tenido una convulsión y después al despertar no ha podido mover su brazo o su pierna, puede estar en un fenómeno postictal denominado parálisis de TOD. Y después la va a recuperar, lógicamente, cuando el flujo sanguíneo se restaure adecuadamente, ¿no? Las epilepsias pueden ser complejas, y cuando decimos complejas pueden ser que estén involucradas fundamentalmente áreas del lóbulo temporal. ¿Y cómo va a ser estas alteraciones complejas? Va a haber sensaciones de olores desagradables, cacosmia, parosmia, alteraciones de la memoria, el déjà vu, el jamás vu, es decir, jamás lo recordaron o jamás lo vieron, algo que ya tienen en su memoria, o va a parecerles que sí lo vieron, etcétera, ¿no? Entonces son alteraciones complejas que se presentan cuando las convulsiones son de tipo temporal, ¿no? Y algunas oportunidades se presentan las mioclonías. Hay que hacer una diferencia con las epilepsias, porque en las mioclonías generalmente no hay alteraciones eléctricas en el electroencefalograma, pero sí en las epilepsias, ¿no? Y ya les decía que las denominadas ausencias, hay que tener en cuenta que el paciente como que los profesores generalmente se dan cuenta, ¿no? Y los padres en la casa, cuando el niño está escribiendo y de repente deja de escribir y después reinicia y no tiene relación esa escritura, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se le pasó todo un párrafo. Es que quizás tuvo una crisis de ausencia, y es importante investigar esas crisis de ausencia, ¿no? Y cuando ustedes hagan la clínica van a ver que determinadas crisis tienen determinados gráficos en el electroencefalograma, que no es la clase de ahora, lógicamente, ¿no?
Entonces, según el tipo el grado de movimiento que se presente o la convulsión que se presente, vamos a tener una localización, como ya les decía, ¿no? Entonces, si son sacudidas musculares unilaterales en la cara, en los miembros, entonces el lóbulo frontal en la corteza precentral será el lugar de localización, ya sea izquierda o derecha, ¿no? Si hay un comportamiento agresivo, masticación, salivación, estas epilepsias más complejas que hemos mencionado, entonces es el lóbulo temporal o el sistema límbico que se conocía anteriormente. Si es como que tienen alucinaciones, como que van a cazar estrellas, como que van a agarrar las moscas, generalmente es el lóbulo occipital y el lóbulo temporal que están implicados en ese tipo de convulsiones, ¿no? Cuando hay episodios de automutilación, seguimiento, cococidio, creo que está mal esta traducción, ¿no? Es en el lóbulo parietal, trastornos sensitivos fundamentalmente, y trastornos relacionados con la esfera digestiva, como son vómitos, diarrea, dolor abdominal, generalmente el sistema límbico y el hipotálamo están comprometidos en este tipo de alteraciones. Muy bien, 5 minutos, aquí 5 minutos, no, 1 minuto de descanso. Para que podamos, pongan su mente en blanco, que vamos a pasar a otro tipo de trastornos que me los han descrito para hacerles la semiología. Dice trastornos de la visión, ¿ya? Entonces, bueno, empezaremos. Los trastornos de la visión, como les decía, no se puede emprender de frente con los trastornos y con los síntomas si no recuerdan la anatomía, la fisiología, que es muy importante. Entonces, para entender la visión tenemos que saber que tenemos un órgano encargado de esta parte de los sentidos, y que el ojo o la visión es el sentido que más se utiliza, ¿no es cierto? Y depende de los globos oculares, que para eso tienen que conocer que el globo ocular está constituido, es una esfera constituida por muchas estructuras que va a depender la visión adecuada, como son, por ejemplo, los líquidos que hay dentro del ojo, el humor acuoso, el humor vítreo en la parte posterior, que de la limpieza de los mismos va a depender la claridad de la visión. Está constituido por una serie de lentes, el cristalino, y la córnea, que constituyen los lentes que van a permitir el paso de la luz. Hay una estructura que se denomina el iris, que tiene apertura cuando hay menor luz o tiene contracción cuando hay menor luz, y eso hace de que los rayos luminosos y las imágenes sean proyectadas en la parte posterior del globo ocular, donde se encuentra la retina, ¿no? Entonces, a donde se encuentran unas células especializadas que se denominan conos y bastones. De ellos depende la visión, de los colores y de las formas, la visión de día y de noche, y que todas se reúnen en lo que se denomina la papila, ¿no? Y que constituye el nervio óptico que va a salir del globo ocular y va a llevar toda la información hasta la región occipital de determinadas formas, ¿no? Entonces, este punto donde se reúnen todos los axones de los conos y bastones, de los axones de las células bipolares que reciben la información de los conos y bastones, entonces esa información se reúne en lo que les dije, la papila, y ese es el punto ciego, no se ve con esta papila, que generalmente es céntrica. Y muy cerca de ella se encuentra la fovea, que la fovea es el lugar donde mejor visión tenemos, tanto
que la fovea y la papila tienen una irrigación especial por otras arterias que no son las arterias occipitales, ¿no? Las arterias cerebrales posteriores, sino de la cerebral media reciben esta irrigación, esa parte de la fovea y de la papila que es importante, ¿no? Entonces les decía que está constituido la retina por los conos estos son los conos y estos son los bastones. Los bastones son los que tienen la capacidad de mirar en forma importantísima la forma y son más importantes durante la noche. Existen como 6 millones de conos. En cambio, los bastones existen en una proporción de 3:1 aproximadamente y son los que ven los colores. Si los pacientes no tienen adecuados conos, no van a distinguir los colores. Por eso son más importantes en la visión de día, porque en el día ustedes pueden determinar color blanco, color amarillo, color azul, etc. En cambio, en la noche se ven formas nada más, ¿no? Y entonces, en el día vamos a ver formas y colores. Por eso es importante los dos tipos de células. Los bastones tienen un solo pigmento que se llama la rodopsina. Ya permite ver las formas, como les dije. En cambio, los conos tienen hasta 3 pigmentos, la eritropsina, la cloropsina, la cianopsina, que permiten distinguir los colores rojo, verde y azul respectivamente, de acuerdo a sus características que tienen en su estructura, ¿no? Entonces, en el ojo, los movimientos oculares van a depender de los músculos, ¿no? Tenemos el músculo recto superior que lleva hacia arriba, el recto inferior que lleva hacia abajo, el recto interno que lleva hacia adentro y el recto externo que lleva hacia afuera. También tenemos el oblicuo menor que dirige los movimientos del ojo hacia arriba y hacia afuera, y el oblicuo superior que lleva los ojos hacia arriba y también hacia afuera, ¿no? Entonces, la parálisis de alguno de estos músculos nos va a llevar a dirigir la mirada hacia uno o hacia otro lado por la predominancia de alguno de ellos, ¿no? Entonces, para que exista una visión tridimensional, es importante la visión binocular. Entonces, para esto tienen que coincidir exactamente la visión de los ojos en un punto que es la fovea y generalmente es de tipo invertido, derecha-izquierda, arriba, abajo, ¿no? Como en el caso que vemos aquí, ¿no? Es el objeto real, es la silla, y los rayos solares, los rayos de la luz, al pasar por la misma, determinan diferentes grados de refracción que finalmente llegan hacia la parte posterior en una forma invertida. Es allí donde, en la retina, donde se produce la inversión de los objetos y la transducción de estos rayos en señales de neurotransmisores que van a llegar hacia la corteza cerebral en la parte occipital y la van a ver de la forma como vemos en el objeto real, no en la retina, ¿ya? Muy bien, entonces la agudeza visual se realiza a través de se evalúa a través de una tabla de Snellen. Ya les digo siempre en las prácticas que no necesariamente uno tiene que tener una tabla de Snellen para poder evidenciar la cantidad de visión que tiene un paciente, ¿no? También se puede hacer con un test de frente a frente del paciente, si mira o no mira sus dedos y cuántos dedos mira, si mira o no mira, distingue los colores, fundamentalmente rojo, amarillo y azul, verde, para que podamos decir si el paciente mira o no mira. El examen ya más importante, más exhaustivo, lo hace el oftalmólogo, ¿no? Entonces, las alteraciones de la visión pueden representarse cuando uno mira normalmente 20/20 en la tabla de Snellen o mira normal como mira en su comparación con el examinador, se dice que el ojo es emétrope, mira
normal, ¿no? Pero hay alteraciones que se presentan como la miopía. El globo ocular es más grande y como es más grande, cuando los rayos se infunden a través de las lentes, se forma la imagen delante de la retina, por lo cual la visión es, la visión es borrosa. Y entonces esto se arregla con la utilización de algunos lentes, ¿no? Que permitan hacer o colocar la imagen justamente en la retina, ¿no? Entonces, la miopía puede ser leve, puede ser moderada, puede ser severa. Y cuando es severa puede llevar a daño de las estructuras de los lentes porque tratan de acomodar y puede dañarse y hacer patologías como el queratocono, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también lleva a que los niños presenten cansancio visual, tratan de cerrar el ojito para mirar cuando se sientan en la carpeta lejos, hacia la pizarra no miran, entonces tratan de acercarse más o tratan de cerrar el ojito para que la imagen llegue hacia la parte posterior o disminuir el diámetro anteroposterior del ojito, ¿no? Y entonces eso lleva a un cansancio visual y tanto estar cerrando los ojitos y haciendo esfuerzo, devienen en una cefalea. Entonces, clínicamente, ¿cómo se van a manifestar esas alteraciones en la miopía? Visión borrosa de lejos. La otra patología se denomina hipermetropía. Y en la hipermetropía más bien tenemos que el ojito es más chiquito en su diámetro anteroposterior. Y entonces la imagen se forma detrás de la retina y lógicamente no se va a mirar adecuadamente. Y como no se mira adecuadamente, igual el paciente va a presentar cefalea, cansancio visual, va a tratar de estar los ojitos abriéndolos más para que el cristalino se distienda y puedan ver de mejor manera. Entonces, va a haber un estrabismo acomodativo, ¿no? Entonces, no miran bien de lejos ellos, ¿no? Esa es la hipermetropía. Generalmente la hipermetropía se arregla después de los 18 años con el crecimiento. En cambio, la miopía más bien se agrava con la maduración o el crecimiento. Por eso es de que deben verse pronto estas alteraciones para dar el tratamiento correspondiente, ¿no? La otra patología es el astigmatismo. Entonces, en esta patología, lo que pasa es de que la córnea tiene como ondulaciones y como tiene ondulaciones se enfoca en diferentes grados y entonces puede haber incluso diplopia. ¿Y qué es la diplopia? La visión doble. Por eso es de que el cristalino juega papel importante en este tipo de patología porque trata de acomodar la visión en los diferentes grados de ondulaciones de la córnea y para que la imagen recaiga como una unidad sobre la retina, ¿no? Y entonces también esto lleva a cansancio, dolor de cabeza y con el tiempo se agota más prontamente el cristalino y se hace más evidente este trastorno de la acomodación que se denomina astigmatismo. Conforme pasa el tiempo, se presenta otra patología que se llama presbicia. Y la presbicia es más bien una patología que se presenta por arriba de los 40, 50 años de edad, en los cuales el cristalino, como les había dicho, pierde su elasticidad. Y al perder su elasticidad, la imagen además se asocia a la miopía y a la hipermetropía de antes o al astigmatismo, se hace mucho más evidente y no puede mirar de cerca, tiene una visión adecuada de lejos, pero una visión de cerca pierde, por lo que tiene que usar lentes para corregir esta alteración. Si no, también se traduce en cansancio visual y cefalea y visión borrosa, lógicamente, ¿no? Bien, entonces no es factible terminar
una semiología de la visión, sino se estudian los campos visuales. Pero esto corresponde ya con las vías ópticas, pero esto corresponde al estudio de pares craneales que lo van a hacer con otro tutor, que también es apasionante ver cómo nosotros podemos tener una visión binocular y que llegue a la corteza calcarina las señales y nosotros podamos ver en forma completa los campos, o que podamos tener hemianopsias, o que podamos tener reflejos, etcétera. Es apasionante, es muy bonito. Bueno, entonces, estudiaremos el otro encargo de la cátedra, que es el dolor. Y el dolor, ay chispa, y el dolor no se puede, es la patología más frecuente en la cual, por la cual los pacientes consultan a los médicos. Entonces, este dolor es realmente un signo de alarma, es una molestia, es una sensación desagradable, por la cual tiene muchas vías o muchos centros encefálicos comprometidos en la interpretación del dolor. Y por eso la mayoría de los aspectos semiológicos tienen que estudiarse en forma adecuada, porque nos va a dar mucha información para llegar a un diagnóstico correcto. Entonces, en primer lugar, diremos que si el dolor se presenta en forma aguda o se presenta en forma crónica. Y entonces, si se presenta en forma aguda, diremos, es aquel dolor que generalmente tiene una duración menos de 3 meses, pero para efectos prácticos se considera 2 semanas. En cambio, el dolor crónico tiene una duración del mismo de más de 3 meses, ¿no? Entonces, lógicamente, si es una forma aguda, vamos a estar pensando, por ejemplo, en un accidente cerebrovascular, vamos a estar presentando en un traumatismo, vamos a estar pensando en un infarto miocardio, en una trombosis venosa, etcétera, algo que sea de presentación rápida, ¿no? Ahora, por la etiología del dolor puede ser nociceptivo, es decir, que sea un estímulo el que está provocando a nivel somático, el que esté provocando la presentación del dolor. O puede ser neuropático, es decir, es un dolor especial, es un dolor de tipo rayo, es un dolor de tipo sordo, es un dolor de tipo tiritante, es un dolor no muy bien expresado por los pacientes, es decir, tienen la sensación de molestia y de inquietud, que no saben expresarla como que es un dolor, a qué se parece. Ellos no saben decir a qué pasa con este dolor, ¿no? Y ese dolor se conoce como dolor neuropático. En cuanto a la localización, puede ser somático, es decir, un punto estricto de la piel, ya sea en el dedo, en el brazo, en el antebrazo, está el estímulo, y entonces eso se localiza fácilmente. Es aquí el dolor, ¿no? Es el que señala las lesiones que pueden presentarse en la piel y en los huesos. En cambio, el dolor de tipo visceral, que se refiere al dolor que se presentan en la parte interna, ya sea en las vísceras abdominales, torácicas, etcétera, gastrointestinales o del aparato urinario, entonces, o el aparato genital. Entonces no tienen una buena localización, no tienen, estas estructuras duelen más con la distensión y con la elongación que por la propia aplicación de estímulos nociceptivos en este lugar, ¿no? Por eso es un dolor, se le denomina dolor visceral, y generalmente este dolor visceral tiene tiene como una expresión en la piel, porque las fibras que van, por ejemplo, del apéndice, también vienen de la parte de la región inguinal, o sea, entran a la médula espinal con ellas, y entonces el dolor se va a referir en esa zona, ¿no? Se va a referir en esa zona. Por eso se le llama que son el dolor visceral puro, es como una molestia, como una sensación de inquietud, de malestar,
pero que luego se refiere a un lugar de la piel y se convierte en dolor somático, que lo hace mucho más estudiable y fácilmente detectable, ¿no? Entonces, ¿cómo así es esto, no? Como les digo, no es fácil hacer una clase de alguna patología sin que no se conozca su anatomía o no se recuerde la misma. Entonces, nosotros tenemos que recordar las vías del dolor. Entonces, miren ustedes, de todos los órganos internos, los dolores viscerales son transmitidos a través de las fibras de la sensibilidad que ingresan por el ganglio raquídeo posterior y de allí cruzan la línea media y se localizan en el cordón lateral de la médula, en el haz espinotalámico lateral, que acá lo tenemos más claro, en el haz espinotalámico, y de ahí ascienden. En cada nivel van decursándose y de ahí ascienden como parte de lo que corresponde a los lemniscos medial y lateral y se hacen su sinapsis luego en el tálamo, en los núcleos ventral posteromedial y ventral posterolateral del tálamo, y de ahí parten a la corteza. En todo este trayecto van sumándosele conexiones con fibras, tanto de otras estructuras, como por ejemplo del lóbulo de la ínsula, que le van a dar a este dolor ese aspecto desagradable que significa dolor, ¿no? Porque con la corteza lo vamos a sentir, sí, es un dolor, pero esa cosa desagradable, esa cosa de molestia, le va a dar el lóbulo de la ínsula, ¿ya? Bien. Entonces, es importante tener en cuenta esta regla mnemotécnica en la cual tenemos que ver dónde apareció el dolor inicialmente, y la aparición de ese dolor nos va a determinar el lugar donde probablemente se encuentre el órgano o la piel, sea somática o visceral, que nos va a determinar la patología que vamos a investigar. La localización, ¿no? Perdón, esa fue la localización. La aparición es brusca o insidiosa o aguda, ¿no? Luego tenemos la intensidad del dolor, leve, moderado, severo, las características del dolor, que es como que le aprieta, como que late, es como un rayo, es como una cosa que le lacera, que le hace como hueco el organismo. Las características son importantes para saber a qué patología nos estamos enfrentando y a dónde se va el dolor, si se queda en el lugar donde apareció o va a un lugar. Eso se le llama la irradiación, que es diferente de del dolor referido. En la irradiación es en el trayecto radicular, en cambio la referencia es por el compartir la inervación nerviosa, ¿ya? ¿Y qué cosa lo agrava? Puede ser que el ejercicio lo agrave, puede ser que el ejercicio lo atenúe. Es importante saber este tipo de atenuantes o agravantes del dolor. No se olviden de Alicia, por favor. Entonces, ¿desde cuándo duele? Entonces vamos a clasificar el dolor en agudo, subagudo o crónico. ¿Dónde le duele? Vamos a determinar el origen del dolor, ¿no? ¿Cuánto le duele? Lo vamos a hacer a través de la escala visual análoga. Hay muchas otras escalas, pero esta es la más utilizada para que nosotros podamos ver cuál es la característica de la fase del paciente o la intranquilidad, porque hay pacientes que vienen con una carita que parece que su dolor es intenso, de 8, 9 o quizá 10, y están caminando para adentro, para afuera, y que les duele mucho. Otros que vienen quietecitos. Entonces vamos a determinar, de acuerdo a cómo veamos la fase del paciente, la intensidad del dolor y cómo es el dolor, ¿no? Entonces, acá hay unos ejemplos de la descripción, que le aprietan en el pecho, como por ejemplo en las anginas, que es punzante, como por ejemplo a nivel torácico, por ejemplo con las patologías pleurales, que arde como el herpes zóster, que es como una corriente eléctrica en la taves dorsal, que es lancinante como la neuralgia del trigémino, que es ondulante, que aparece, desaparece, que alcanza una meseta, luego disminuye y reaparece como el dolor cólico. Es un dolor sordo, es un dolor continuo, terebrante, como en el cáncer.
Es un dolor gravitativo que tiene una sensación de pesantez, como por ejemplo en los derrames pleurales, derrames peritoneales, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ya habíamos dicho que si el paciente tiene un dolor, por ejemplo, a nivel del mesogastrio, y luego se irradia a nivel de la fosa ilíaca, es más frecuente que sea, esta es la irradiación del dolor, y generalmente se asocia a una apendicitis, ¿no? En los cólicos renales, por ejemplo, el dolor empieza en la fosa ilíaca y luego se irradia a la fosa lumbar y luego se irradia hacia adelante, hacia la región inguinoescrotal, que generalmente sucede, por ejemplo, en el cólico renal. Y cuando ocurre un dolor a nivel del miocardio, por infartos de miocardio, vamos a tener que el dolor puede localizarse en la región anterior, torácica anterior izquierda, puede irradiarse hacia la región de la mandíbula inclusive, o puede irradiarse hacia la cara interna del brazo izquierdo. ¿Por qué sucede esto? Porque comparten dermatomas, el dolor de la estructura visceral y la estructura de la piel, el dermatoma, ¿no? Entonces, hay atenuantes, agravantes, como habíamos dicho, por ejemplo, les pongo el ejemplo de la migraña, que cuando empieza el dolor, si hacen ruido, si hay luz, si ingestan, si toman bebidas alcohólicas, puede ser mucho más intenso y más severo su dolor, ¿no? Muy bien. Entonces, hay diferentes formas de dolor referido, ¿no? Por ejemplo, las patologías biliares tienen una irradiación o una referencia del dolor hacia la parte superior, hacia la parte de la espalda, ¿no? De la región dorsal. El estómago tiene una irradiación, una referencia del dolor hacia la región medio dorsal, ¿no? El páncreas también en la parte, más bien el páncreas tiene un dolor en correa, ¿no? Y así tienen diferentes formas de referencia del dolor de aquellos que comparten, como les dije, las inervaciones tanto viscerales como a nivel dermatómico, ¿no? Bueno, eso es todo lo que les tengo preparado para lo que es la clase que habíamos mencionado en relación a esta clase que nos asignó la cátedra, que era movimientos anormales, convulsiones, trastornos de la visión y dolor. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Estuvieron o no estuvieron? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Ninguna pregunta, chicos? Creo que todo quedó claro, doctora. Muy bien, entonces nos vemos, hasta luego, que les vaya bien.